Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor Elio Masferrer, profesor e investigador emérito en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nos acompaña desde Ciudad de México. Doctor Masferrer, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien y saludos también a todos los amigos que nos acompañan. Bueno, la carta es muy interesante porque de alguna manera se inscribe en una estrategia del Vaticano de reconciliación, de aportar a un diálogo con las distintas fuerzas sociales que componen la sociedad mexicana y además es una política latinoamericana muy clara del Papa Francisco. De alguna forma, este tipo de planteos, aceptar los errores del pasado que cometió la Iglesia, también refrescan la memoria al gobierno mexicano porque se refiere a la guerra cristera, una guerra que en los años entre 1926 y 1929 fue muy fuerte y donde los católicos integristas tuvieron fuertes bajas por parte del gobierno federal. Entonces, esta carta eh, es muy interesante, muy importante porque las fuerzas de derecha en el país habían señalado que no había nada que perdonar, que era una falta de respeto al Papa exigirle que pida perdón. También decía la derecha mexicana que no era, pedirle a España que pidiera perdón, era faltar el respeto a la monarquía española, la Sí, pero fíjese, ultraderecha. doctor Masferrer, recordando usted, porque hace 3 años tanto el presidente López Obrador se lo pedía al Vaticano como a España. Y eso despertó la furia del gobierno español. Dijeron que la monarquía no tenía que pedir perdón de nada a México. Bueno, más que el gobierno español, habría que ser más preciso, fue la monarquía y la ultraderecha española. El gobierno español, el actual gobierno, prefirió mantener un perfil bajo y en forma, pero sí la derecha española, en forma provocativa, filtró la carta eh, a través de sus intelectuales orgánicos, eh, se burlaron del presidente López Obrador, o sea, manejaron el pedido de perdón como una provocación política y recientemente el representante del partido de ultraderecha español, el fascista Abascal, planteó que la invasión europea y particularmente España había liberado a los mexicanos de la opresión de los mexicas, ¿no es cierto? Cosa que, bueno, era realmente ofensivo. Entonces, esta carta del Papa Francisco, muy mesurada, eh, aceptando lo que le toca a él, bueno, no a él, sino a la Iglesia Católica, también proponiendo que el gobierno mexicano vea lo que le toca. El gobierno mexicano ha tenido una estrategia de pedir perdón también por los excesos, pidió perdón a la comunidad china, a distintos grupos étnicos, a los mayas, a los yaquis, etcétera, por los excesos cometidos por el gobierno federal contra estas poblaciones. Entonces, es una carta muy positiva y que aísla a la monarquía española, precisamente, que está en un plan de provocación política, ¿no? Sí. Doctor, aquí hay un punto en la carta de lo que quiero pedirle su interpretación. Dice el sumo pontífice, en tiempos más recientes hubo acciones contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del pueblo mexicano, provocando con ello un profundo sufrimiento. Eso se refiere a lo que comentaba, la guerra cristera, la última guerra de religión que hay en América Latina, que fue entre 1926 y 1929, que los sectores integristas católicos se alzaron contra el gobierno que había surgido de la Revolución Mexicana y pretendían imponer un Estado teocrático en México, eh,
se oponían a la educación laica, a la separación entre el Estado y la Iglesia. Era un intento conservador que no fue respaldado por la mayoría de los católicos, sino, yo no sé si sería gran parte del pueblo mexicano, porque en definitiva, en ese momento el 98% de la población mexicana era católica, y en realidad fue una guerra entre católicos liberales y católicos integristas, fundamentalistas, que produjo más de 250.000 muertos en el conflicto armado, ¿no es cierto? O sea, evidentemente, en ese momento México tenía 10 millones de habitantes aproximadamente, entonces sí fue un impacto importante, ¿no es cierto? Y se le pusieron muchas restricciones, evidentemente, a la Iglesia Católica, lo cual generó un espíritu de revancha y de mucho conflicto entre los aparatos eclesiásticos y los gobiernos surgidos del proceso revolucionario de la Revolución de 1917. 1910, 1917. Sí, eso que usted nos recuerda es muy importante porque en la carta sin duda no hace referencia, él deja la frase y continúa además con otra idea en esta carta que además leía el cardenal. Y aquí permítame detenerme, doctor, para preguntarle cómo está actualmente la relación entre la Iglesia Católica y el presidente López Obrador. Bueno, hay que diferenciar. Una cosa es el Vaticano, la Santa Sede, el Papa Francisco, la Curia Romana, sí, que tiene una gran simpatía por el proyecto político y social de López Obrador. Por otra parte, la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica mexicana, fundamentalmente los obispos y arzobispos diocesanos, se oponen al proyecto de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador y de un sector muy importante de la población mexicana, y porque ellos tienen, podemos decir, una alianza con los sectores conservadores y de alguna manera han estado involucrados en la corrupción, ¿no es cierto? O sea, los obispos de Chihuahua, por ejemplo, recibían dinero, un sueldo del gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, que en este momento está preso en Estados Unidos por corrupción, y México está pidiendo que se lo deporte, ¿no?, para juzgarlo. Entonces, la jerarquía no estaba interesada en este pedido de disculpas. O sea, de alguna manera el Papa Francisco pone una cuña. Así que, doctor Masferrer, casi que lo hicieron como a regañadientes, porque quien lee la carta es el cardenal en un video grabado que se presenta en la entrevista de las mañanas del presidente López Obrador, así como medio regañado, entonces lee la carta. No le quedaba de otra. Además, Francisco, cuando estuvo aquí en México en febrero de 2016, criticó con mucha rudeza, por decirlo, en la catedral, en público, se transmitió en horario AAA a la jerarquía católica local, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que el Rogelio Cabrera, presidente de la conferencia, que podríamos darle el beneficio de la duda, pero obviamente no tenía de otra que leer la carta. Y si la leyó en una conferencia mañanera, es que recibió una orden expresa del Vaticano de leer la carta en ese contexto. Yo creo que no lo hubiera leído si no hubiera tenido una instrucción muy precisa. La orden del Sumo Pontífice del Papa Francisco. Doctor Masferrer, gracias por sus reflexiones. Muy buenas noches. Buenas noches y saludos a los amigos que nos acompañan. Muchísimas gracias.